¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver en el título, hoy vamos a estar hablando acerca del ayuno. Nos acompaña nuestro hermano José Luis Gómez, que ya ha estado en varias presentaciones aquí en este canal, pero en esta ocasión hablando de un tema que tiene que ver con el ministerio, con la tarea que él ha estado haciendo durante muchos años en la Iglesia Adventista, que es hablar sobre el tema de la salud. Y, y meditaba yo esta mañana antes de este encuentro, de esta grabación, meditaba cómo la Biblia habla abundantemente acerca del ayuno en el Antiguo Testamento, ¿sí? Tanto Moisés, que ayunó en el monte Sinaí, la Biblia lo registra, y esta relación con lo físico y lo espiritual. En la fiesta solemne del Día de la Expiación también se ayunaba todos los años, los hijos de Israel tenían que ayunar para hacer una introspección, era afligir el alma, como dice Levítico capítulo 23. Jesús en el Nuevo Testamento también ayunó al comenzar su ministerio. Obviamente esto tiene que ver con lo espiritual también. Y evidentemente el ayuno es algo importante tanto física como mental y espiritualmente, ¿no? Y hoy día se ha puesto de moda el tema del ayuno. A mí me aparecen constantemente las publicidades de aplicaciones que sirven para que la gente pueda hacer el ayuno intermitente, etcétera, etcétera. Se habla mucho acerca del ayuno intermitente, pero en realidad la palabra de Dios ya lo había dejado explícito, y nosotros como pueblo adventista también teníamos información bastante detallada sobre este tema. Así que José Luis Gómez, te doy la bienvenida a este nuevo video, a esta nueva presentación. Que Dios te bendiga en lo que nos vas a compartir. Y bueno, comentanos un poco de qué va la cosa acerca del ayuno. Bueno, como siempre, Emmanuel, ya sabes que es un enorme placer compartir estos momentos contigo. A ver, el ayuno, como vamos a ver, es realmente, no solo porque se haya puesto de moda, es realmente un tema tremendamente interesante. Y bueno, a veces los economistas, los médicos y los abogados solemos utilizar un lenguaje muy técnico como que solamente nosotros lo conocemos, pareciera como para impresionar al resto de personas, ¿verdad? Yo voy a tratar de utilizar, en primer lugar, porque no soy médico, aunque luego hablaremos del tema, de abordar el tema desde una perspectiva sencilla, pero al mismo tiempo lo más técnico, científica, digamos, si se me permite la expresión del término, ¿verdad? El ayuno tiene que ver con un término que se llama autofagia. El japonés Yoshinori Otsumi, nacido en Fukuoka, en Japón, en 1945, fue galardonado en el año 2016, concretamente el 5 de octubre, con el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de estos mecanismos de autofagia, que es un sistema de reciclaje del organismo. Ahora, luego lo ampliaremos, ¿verdad? La palabra autofagia es una palabra que tiene su origen en el griego y quiere decir básicamente comerse a sí mismo, ¿vale? Ya antes, en 1974, Diouf recibió también el Premio Nobel de Medicina por su aporte al término autofagia, porque descubrió los procesos que realizan estos pequeños orgánulos celulares que se llaman lisosomas. ¿En qué consiste la autofagia? De forma sencilla. Pues básicamente que estos órganulos celulares son capaces de digerir grandes cantidades de proteínas, carbohidratos, lípidos e incluso otros órganos celulares, ¿vale? Como digo, simplemente se trata de que se come a sí mismo. ¿Qué es lo que se come? Claro, ¿esto cómo se provoca? Pues se provoca cuando forzamos al organismo a tener hambre, a que no tenga energía, digamos, externa, y entonces tenga que acudir a autoalimentarse del organismo, ¿verdad? Luego explicaremos muy bien, o mejor, lo que tú has comentado sobre el ayuno intermitente, ¿verdad?
Eh, Sin la autofagia, añadía Ketteler, morirían, no podrían sobrevivir sin nutrientes. Y entonces lo interesante de este tema es que, fíjate qué sabio que es el cuerpo, es que cuando no tiene esos nutrientes, se dedica a auto comerse, pero ¿qué es lo que se come? Se come aquellas células que están enfermas, aquellas células que no están sanas, aquellas células que son viejas y que de alguna forma necesitan regenerarse. De ahí el gran aporte del japonés bioquímico Yoshinori Oksumi, porque en este proceso de autofagia lo que hace el organismo es come esas células enfermas, viejas, degeneradas y produce, según otros autores, aproximadamente 200-300 gramos de proteína sana, nueva, que van a restituir a las células que ya tenemos. Un, De una, manera, una, un comentario, José Luis. Lo que vos estás diciendo básicamente es que cuando nosotros dejamos de ingerir alimentos, es decir, cuando nosotros cortamos la ingesta de alimentos por un periodo, que después vamos a hablar el periodo, ¿no? Nuestro cuerpo, como necesita seguir alimentándose, empieza a tomar de lo que ya está en su cuerpo y elige comerse muchas veces las células que están dañadas, es decir, elige atacar las partes enfermas del cuerpo, es decir, y reemplazarla con partes sanas y parte nueva. O sea, estamos hablando de una especie de regeneración, digamos, o de limpieza que hace el cuerpo de sí mismo en el momento en que nosotros dejamos de consumir alimentos. ¿Esto es así? correcto. Básicamente es de lo que se trata la autofagia. Evidentemente, claro, la autofagia no empieza a las 4 horas después de haber comido, a las 5 horas. Tienes que dejar que pase un tiempo lo suficientemente prolongado, que ahora vamos a abordar el tema, para provocar este proceso en el organismo. Y como veremos, hay diferentes tipos de hacerlo, ¿vale? Eh, el primero, que es el más común, del que más se habla en los últimos años, es el llamado ayuno intermitente. Y el más típico es lo que ellos llaman 16-8, que serían 16 horas sin comer y luego concentrar tu ingesta de alimentos en esas 8 horas. Es decir, en 8 horas que puedes hacer 1, 2, 3, 4 comidas, ¿vale? Ahora veremos que no es lo que se recomienda, al menos no es lo que recomendaba Ellen White, ¿verdad? Pero básicamente consistiría en 16 horas de ayuno, de no comer absolutamente nada, y luego en esas restantes 8 horas realizar la ingesta de alimentos, ¿vale? Ese sería el tipo más estándar de ayuno intermitente. Luego hay otro que lo llaman, por ejemplo, un día de ayuno. Es decir, un día a la semana, pues ayunas, simplemente estás 24 horas sin comer, ¿vale? Hay otros que van un poquito más allá y que proponen 2 días de ayuno semanales, es decir, que sería 5 por 2, 5 días de ingesta calórica normal y 2 días de ayuno. Estos 2 días pueden ser o bien continuados o bien alternos, ¿vale? Y luego está el ayuno prolongado, que consistiría, pues, al menos 3 días. Y luego explicaré, si viene al caso, el por qué 3 días, ¿no? Pero bueno, estos serían básicamente los 4 tipos más comunes de ayuno. El 16-8, un día de ayuno, 5 por 2, 5 días de comida de ingesta normal, 2 días de ayuno, y luego el cuarto, que sería ya un ayuno prolongado, que como mínimo serían 3 días. Algunos hablan
de no pasarse de 3 días. Yo tengo que decir que tengo experiencia en ello, lo he practicado durante muchos años. De hecho, me ha hecho mucha gracia cuando los de Silicon Valley descubrieron el ayuno intermitente, porque llevaba 40 años haciéndolo, basándome precisamente en los textos de Elena White, ¿verdad? Claro, Pero claro. bueno, por qué 3 días? Que yo ahí estoy de acuerdo y discrepo, ¿vale? El ayuno prolongado, los 3 primeros días son los peores. Tengo que decir que por supuesto, si uno no tiene experiencia, tiene que dejarse asesorar por un médico, por un profesional, y no correr riesgos innecesarios, ¿no? Yo he hecho ayunos prolongados, muy prolongados, y debo decir que es una auténtica bendición, como te comentaba la última vez que hablábamos al respecto, ¿verdad? Eh, Desde el punto de vista físico, mental, emocional y espiritual, personalmente no conozco nada que sea equiparable a eso. Entre otras cosas, porque además el cuerpo, a partir del momento en que empieza a producir cetonas, que ahora lo explicaremos, eh, segrega también endorfinas. Entonces tú, sin tener una razón aparente, es como los que hacen ejercicio de cierta intensidad, que luego se sienten felices, se sienten alegres, contentos, sin que haya ninguna razón. No solo eliminan estrés, sino que además el cuerpo, como digo, segrega endorfinas, y eso les produce unos estados anímicos, emocionales, espirituales, ¿verdad? Me atrevería a decir en algunos casos de auténtica euforia. De ahí que los gurús indios que tienen la costumbre de hacerlos, para ellos se constituyan una droga, ¿no? O sea, que realmente lo hacen porque, ya digo, es realmente algo cota, ¿vale? Bueno, entonces, vamos, ¿qué es la dieta cetónica? La dieta cetónica básicamente es cuando el organismo, o sea, todo lo que nosotros ingerimos, ya sea hidratos de carbono, proteínas o grasas, lípidos, nuestro cuerpo lo convierte todo en glucosa, que es el único combustible, por decirlo de alguna forma, que nuestro organismo procesa, y a partir del cual las mitocondrias de las células generan la energía que necesitamos para nuestras actividades normales, ¿correcto? Entonces, eh, la dieta cetónica consiste en llevar a tu organismo a un estado de cetosis, en el cual el glucógeno que está acumulado en el hígado, y es el que va procesando, va liberando esa glucosa, que va convirtiendo luego las mitocondrias en energía, que se convierta, o sea, que desaparezca. Con lo cual, el organismo no tiene otro remedio que irse a la grasa acumulada y utilizarla como fuente de combustible. Aquí ocurren dos cosas. Primero, que el organismo, procesar la grasa acumulada en glucosa, le, eh, le, le, le repercute en un mayor consumo de energía. Es un trabajo, digamos, adicional, y al cual no está acostumbrado, y tiende simplemente, pues claro, a la función que es más sencilla, que procesar los hidratos de carbono, ¿vale? Entonces, una vez se consigue eso, estar en cetosis, ahora el organismo eh, simplemente se va a, bueno, le puedes dar, evidentemente, la dieta cetónica consiste en darle al organismo un 70% de grasa, un 25% de proteína y un máximo de un 5% de hidratos de carbono complejos, principalmente, es decir, con fibra, ¿vale? Entonces, el organismo, ¿qué ocurre? Que cuando no utiliza esa grasa, o sea, o termina la grasa que le estamos aportando a través de la dieta, como ya está acostumbrado, automáticamente se va a la grasa acumulada del organismo y continúa utilizando esa. Y eso te permite no solo bajar de peso, sino que, bueno, hay una serie de
de cetonas, que es parte también del alimento del cerebro y te permite estar, de ahí que fueran los de Silicon Valley los que pusieran de moda la dieta, que te incrementa las capacidades cognitivas, el rendimiento intelectual, la creatividad, etcétera. Hay beneficios colaterales, por ejemplo, para las personas que tienen diabetes, ¿vale? Una dieta de este tipo y ayuno intermitente resulta, según todos los estudios realizados, en algo muy positivo porque bajan los niveles de glucosa en sangre. Es también muy positiva por lo que hemos comentado antes para el antienvejecimiento, porque el organismo lo que hace es que va comiéndose, digamos, esos cuerpos, esas células viejas, enfermas y demás, y que las utiliza como alimento y las va reconvirtiendo en proteína sana y en nuevas células. Y luego hay una cosa que yo invito a tus oyentes a investigar, porque estas cosas tienes que buscarlas directamente, porque si no, no las encuentras, ¿verdad? Y es que hay una relación entre la cetosis y la metástasis. Está demostrado, hay muchos estudios científicos que cuando una persona con cáncer y metástasis entra en cetosis, automáticamente la metástasis se paraliza. Y esto es tremendamente importante y le puede ayudar a salvar la vida a muchos de los que nos estén escuchando en estos momentos. Por favor, que no me hagan caso a mí, ¿vale? Que investiguen, ¿vale? Porque en el momento en que el cuerpo entra en cetosis, tal vez por ese procedimiento, por ese proceso que estábamos hablando antes de autofagia, ¿verdad? Y de esas células cancerígenas enfermas, el cuerpo las empieza, digamos, a eliminar y tal. En la medicina naturista es de todos conocidos que la dieta más sana de todas ha sido históricamente el ayuno. El ayuno precisamente por esto que estamos hablando, ¿no? Por este proceso de autofagia que la ciencia se ha encargado de descubrir más recientemente, ¿no? Claro, Pero en el tema porque es tremendamente importante. Cuando el organismo entra en cetosis, ya sea por un tema de ayuno, que es el ideal, si uno lo puede hacer prolongado, o bien por el ayuno intermitente, cuantos más horas pueda estar uno en ayuno sin ingesta de alimentos, siempre que controle, claro, evidentemente tienes que controlarlo mentalmente, es mucho mejor porque se acelera ese proceso de autofagia, ¿verdad? La lógica es aplastante, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Dos personas se compran un coche. Uno lo utiliza para uso normal y el otro para taxi, ¿vale? ¿Cuánto tiempo en condiciones óptimas va a aguantar el coche de la persona que lo hace, que le da un uso normal para ir a trabajar o ver a casa, algunas vacaciones, algún viaje y tal, o el taxi? Pues lógicamente la persona normal. Con nuestro sistema digestivo ocurre exactamente lo mismo. Y ahora veremos luego lo que decía Elena White hace ya más de 120 años, ¿vale? Es decir, nuestro sistema digestivo necesita descanso, no es una caldera que estemos ahí tirándole carbón, leña, ¿verdad? Todo el tiempo para estar la fragua ardiendo, ¿verdad? No solo eso. Nosotros sabemos, por ejemplo, cuando aquellos que están acostumbrados a los animales de compañía, como los gatos, los perros, ¿qué es lo que hacen estos animales cuando se ponen enfermos? Lo primero que hacen es que dejan de comer,
¿vale? Y en todo caso no suelen hacer, se van y mastican unas hierbas como depurativos, ¿verdad? Para purgarse, para limpiarse el organismo. El ser humano, no voy a utilizar ningún calificativo, ¿verdad? Pero parece ser que deberíamos aprender más a menudo de los animales. Porque cuántas veces he visto yo a niños que están enfermos que no quieren comer y las madres se empeñan en darles de comer, tienes que comer, que no. Lo que está pidiendo el organismo es precisamente déjame descansar, déjame que mi sistema inmunológico se concentre en ese proceso de autofagia, ¿vale? Para que yo mismo, para que mi mismo organismo sea capaz, ¿verdad?, de curarse mediante, insisto, este proceso de autofagia, ¿verdad? Es muy importante beber mucha agua, sobre todo si estás haciendo un ayuno prolongado, porque si no lo haces, en poco tiempo te sientes tremendamente débil. Este es uno de los principios que los que hemos ayunado largos periodos lo conocemos perfectamente. Si pasas, me atrevo a decir, más de una hora, ya no digo 2 horas, ¿no?, sin beber agua, te viene una debilidad y te vienes abajo. Tienes que estar bebiendo agua continuamente, que además el agua, fíjate, es el proceso de limpieza para expulsar también todo ese organismo, en fin, en general, no solo para la combustión, sino también para ese proceso, digamos, de limpieza, ¿verdad? Bueno, no sé qué, podríamos decir muchas más cosas, ¿no? Pero creo que en líneas generales, y como tú has dicho antes, hay mucha documentación. Aquellos que estén interesados pueden encontrar mucha documentación de médicos y demás en el tal. Tengo que decir algo que tú has mencionado al principio, que en el pasado yo en fin, estaba muy metido en todo este tema de salud y demás, ¿no? Yo recuerdo dar cientos de conferencias sobre salud pública en general y específicamente en nutrición, que era mi especialidad. Como sabes, yo tengo una formación académica económica, pero siempre digo lo mismo, por cada libro de economía que he leído, no menos de 3 o 4 sobre salud, ¿verdad? Claro, claro. Y cuando daba las conferencias, yo me aseguraba de que cualquier cita que pudiera dar estuviera refrendada biográficamente, pues, por una organización de prestigio, la Asociación Nacional del Cáncer, lo que hoy yo llamo la Organización Mundial contra la Salud, ¿verdad? O cualquier otra institución, ¿verdad? Claro, claro. Hay una cosa que desde luego, si lo hubiera tenido claro entonces, no hubiera actuado de la misma manera, ¿verdad? Y es que a menudo, yo te diría que en todas las conferencias había siempre personal sanitario, ya fueran médicos, enfermeras y demás, y tenías que ir con pies de plomo para no meter la pata, por eso refrendaba siempre biográficamente cualquier cosa que pudiera decir, porque, en fin, hay gente que es muy, muy sensible al tema, ¿no? Yo quisiera invitar a tus oyentes a que reflexionaran sobre una pregunta que a mí me parece básica, ¿vale? Y que desde luego ahora esto me quitaría todos los complejos y empezaría la conferencia con esta pregunta, ¿vale? Ok. ¿Cuándo el sistema sanitario gana dinero? O dicho de otra forma, lo voy a poner en un lenguaje, como decimos actualmente, políticamente correcto, ¿verdad? ¿Cuándo el sistema sanitario contribuye al Producto Interior Bruto? Claro, cuando, ¿Cuándo? cuando la sociedad está enferma, cuando la sociedad consume medicamentos, Efectiva- Efectivamente, únicamente cuando estás enfermo. Mira, si no estás enfermo, no necesitas ir al médico, no necesitas ir a la farmacia, no necesitas servicios de hospital, de ambulancia,
no necesitas nada, Claro, ¿vale? Con lo cual, y más aquí, por ejemplo, desde donde te hablo en África, ¿verdad? Que el sistema es privado, algo hay público, pero es de muy baja calidad, ¿verdad? Eh, que viven es una incoherencia en sí. O sea, el sistema de salud vive de la enfermedad, ¿vale? Se sostiene económicamente de la enfermedad. Y esto es una reflexión que yo quiero hacer para todos tus oyentes y que me parece tal vez lo más importante de esta charla, ¿vale? Porque si yo vivo de la enfermedad, ¿qué interés tengo en enseñarle a la gente de manera preventiva a estar sana, a que claro. se cuide, a unos principios de salud? ¿Verdad? Es una incoherencia. Es que es tan elemental, ¿verdad?, que no merece la pena ni siquiera enfatizar en ello, ¿no? El principio es muy básico, O sea ¿vale? que no podemos esperar nunca de parte de los organismos de salud o del sistema de salud o del consenso por ahí médico que se recomiende a la sociedad practicar esto, es decir, practicar el ayuno porque básicamente habría mucho menos consumo de la industria médica. O sea, Efectivamente, mira, yo no quiero hacerlo porque además, bueno, no me parece correcto, pero hay montones de estudios donde se sabe la esperanza de vida de determinados grupos, ¿verdad?, que tienen una esperanza de vida y un menor índice de enfermedades, entre ellas el cáncer, en relación con el resto de sus congéneres, ¿vale?, que viven en la misma sociedad y que tienen exactamente los mismos problemas de estrés, de trabajo, de polución, de llegar a final de mes, en fin, exactamente lo mismo, ¿verdad? Y luego hay grupos, pues como los de Okinawa, los Unzas, ¿verdad? El grupo, los estudios que se han hecho, por ejemplo, en la parte de Loma Linda con los adventistas, que demuestran muy claramente que hay una relación tremendamente estrecha entre lo que es estilo de vida y dieta específicamente y la esperanza y porcentaje de enfermedades y tal. Mira, claro. a mí esto me produce mucha tristeza, ¿verdad? Sin que yo sea un ejemplo para nada, ¿verdad? Pero lo sabemos por el Espíritu de Profecía, que si hubiéramos sido fieles a los consejos, y ahora vamos a ver algunos de ellos en relación a este tema concreto del ayuno intermitente, ¿verdad? Eh, eh, la diferencia entre nosotros y el resto de la población hubiera sido tan importante, tan significativa, que no hubiéramos necesitado ir a predicar o ir a dar testimonio de nada. La gente hubiera venido a nosotros. Claro, ¿Estamos de claro. acuerdo? Tremendo. Estamos de acuerdo. Sí, sí, tremendo. ¿Vale? Pues esa es la realidad. Mira, vamos, si te parece, y si lo puedes pasar Sí, también a nuestros oyentes, algunas citas de Elena White que las pueden encontrar en un libro que es una recopilación de citas de ella sobre temas de salud, titulado Consejos sobre el régimen alimenticio. En la sección 9 habla de la regularidad en las comidas. Yo voy a hablar, vamos, voy a mencionar apenas unas pocas citas que me parece que son las que clarifican el tema para que no haya ninguna duda, ¿vale? La primera la encontramos en la página 205 de la versión en español de Consejos sobre el régimen alimenticio. La nota 267 dice así: el estómago requiere atención cuidadosa. No debe mantenerse en funcionamiento continuo. Désele a este órgano tan maltratado y del cual tanto se ha abusado algo de paz y descanso. Una vez que el estómago ha hecho el trabajo de una comida, no se le imponga más labor antes que haya tenido oportunidad de descansar y antes que la naturaleza haya provisto suficiente jugo gástrico para poder absorber más. Y ahora, fíjate, Manuel, lo que
yo me río, pero la verdad es que me da mucha tristeza, ¿no? Debieran transcurrir por lo menos 5 horas antes entre dos comidas. Y debiéramos recordar que si se quiere realizar una prueba, se comprobará que 2 comidas resultan más saludables que 3. Y esto lo escribió nada más ni nada menos que en 1896. Si los números no me fallan, 126 años. Hace 126 años, Emmanuel Elena White ya recomendaba la dieta de la que estamos hablando. El ayuno intermitente, digamos. O sea, el ayuno intermitente. Esto de que hayan 2 comidas diarias, o sea, si uno hace un desayuno, vamos a suponer, ¿no? Que uno desayuna, no sé, a las 8 de la mañana, porque también depende de eso, ¿no? Cuando uno cuenta las horas de sueño como ayuno, uno puede desayunar más tarde para que ese ayuno se prolongue, ¿no? Pero supónganse que uno desayuna a las 8 de la mañana y 5 horas después come, o sea, una sola comida más, no almuerzo y cena, sino una sola comida más, uno puede llegar a esas 16 horas de ayuno contando el ayuno de la noche. Estoy correcto. Es decir, el hecho de tener 2 comidas diarias, un buen desayuno y una comida más, hace que nosotros tengamos todos los días la suficiente cantidad de horas para que el cuerpo diariamente tenga un descanso y una regeneración, ¿verdad? Mira, yo llevo practicándolo 40 años y durante 30 años, ahora no lo hago, bueno, aunque el mes pasado estuve haciendo, he estado más de un mes haciendo una comida diaria y casi 8 días sin comer absolutamente nada, ¿vale? Pero fíjate, si tenemos en cuenta lo que acabamos de leer de Elena White, ¿vale? Dice que debemos dejar al menos entre 2 comidas 5 horas para darle tiempo al estómago a que se recupere. Con lo cual quiere decir que a partir de 6 horas, por ejemplo, ya sería lo correcto. O sea, yo he dicho antes en el ayuno intermitente que lo que más se vende, entre comillas, es 16-8. 16 horas sin comer y luego la ingesta de comidas 8 en esas 8 horas. Si escuchamos los consejos de Elena White, ¿vale? Deberíamos hacer en ese tiempo únicamente 2 comidas y que pase entre una y otra al menos 5 horas, ¿vale? Al menos 5 horas. Claro, ¿vale? claro. Vamos a continuar que lo va a aclarar en los siguientes versículos. Es costumbre y disposición de la sociedad, en la siguiente cita, la 268, que se ingiera un desayuno liviano. Pero esta no es la mejor manera de tratar el estómago. A la hora del desayuno, el estómago se encuentra en mejor condición para recibir una mayor cantidad de alimento que en la segunda o tercera comida del día. Es erróneo el hábito de comer livianamente para el desayuno y más abundantemente al almuerzo. Hágase del desayuno la comida más sustancial del día. Carta 3, 1884. ¿Vale? Lo mismo. Estamos hablando ahí. Nosotros estamos acostumbrados a hacer al revés. O sea, nosotros hacemos un desayuno, bueno, en Argentina, bueno, justo ahora no tengo por acá cerca el mate, pero en Argentina la gente se toma unos mates, unas galletitas, un par de cositas. Después está el almuerzo, que es más pesado, y por lo general la cena es más pesada. O sea que nosotros hacemos totalmente al revés y deberíamos hacer del desayuno la comida probablemente la más importante. ¿Esto es así? Sin lugar a dudas. Mira, te voy a poner un ejemplo que de nuevo volvemos al sentido común y a la lógica, aunque como suelen decir, el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿verdad? A ver, ¿cuándo le ponemos gasolina o diésel al coche? ¿Cuando nos vamos a hacer un viaje largo o cuando volvemos del viaje y lo aparcamos en el garaje? Cuando vamos a salir. Entonces, ¿cuándo necesita nuestro... O sea, ¿para qué comemos?
para transformar esos alimentos en glucosa que a su vez se convertirán en energía que nos permitirán desempeñar nuestras funciones y nuestras actividades diarias. Claro. Luego, ¿cuándo necesitamos principalmente esa energía? Por la mañana, cuando vamos a iniciar el viaje, ¿verdad? Por hablar del símil, ¿verdad? Del día, ¿vale? Es que es así de claro y sencillo, pues es que no tiene tal. Esto, fíjate, la mujer lo decía hace casi 138 años. La anterior 126, está 138 años, ¿vale? 138 años, ¿vale? Yo recuerdo al principio, porque lo mismo, en España muchos se toman un café o un café con leche y salen para el trabajo, a mediodía comida y la más grande es por la noche, cuando ya estás relajado, cuando no estás de tal, te sientas delante del televisor y entonces te pones, en fin, no voy a utilizar ningún animal para que nadie se sienta ofendido, ¿verdad? Claro, claro. Pero es lo que suele hacer. Y yo recuerdo, yo tenía esos mismos hábitos. Y recuerdo que las primeras veces cuando me lo dijeron y entendí la lógica de tal, los primeros días Emmanuel no dormía. O sea, me pasaba toda la noche dando vueltas a la cama del hambre que tenía. Y cuando me levantaba, para mí no era desayuno, realmente era la cena tardía, ¿no? Y no veas cómo comía, efectivamente, ¿no? Y bueno, y hay que hacerlo con moderación, ¿verdad? Bueno, vamos con la siguiente cita, que es la 269, siempre según consejos del régimen alimenticio, en este caso la página 206. A las personas de hábitos sedentarios les resultan particularmente perjudiciales las cenas tardías. El desarreglo que les ocasionan es muchas veces, fíjate ahora lo que dice, que se fijen tus oyentes lo que dicen, es muchas veces principio de alguna enfermedad que acaba en muerte. Claro. Hay un refrán en español que dice, de grandes cenas están las tumbas llenas. No sé si conoces ese refrán. No, nunca lo había escuchado, pero está bueno. Vale, pues lo dice así, de grandes cenas están las tumbas llenas, ¿vale? Y yo lo recuerdo casi siempre cuando, ahora ya en estos años con el tema sanitario, no, ¿verdad? Pero las típicas cenas de Nochebuena y cosas de estas, ¿no? Los sanitarios saben que el día de Navidad es el día que más ingresos tenían, Oh, wow. ¿vale? Claro, y el día de Año Nuevo, después de la de Nochevieja, pues lo mismo. ¿Por qué? Pues porque de grandes cenas están las tumbas llenas, según dice el refrán español. Tengo que decir, antes de que se me olvide, que estos son reglas generales, ¿vale? Que afectan a personas en general que están sanas o que no tienen una salud deteriorada o con algún problema específico que deberían hacerse asesorar por un técnico, por un médico, por un sanitario profesional, ¿vale? Claro, claro. Estamos generalizando, que nadie se lo tome al pie de la letra, aunque los consejos, en principio, pues se pueden aplicar a más del 90% de las personas absolutamente sin ninguna duda, ¿vale? En numerosos casos, la sensación de debilidad que despierta el deseo de comer proviene del excesivo recargo de los órganos digestivos durante el día. Estos, después de haber digerido una comida, necesitan descanso. Entre las comidas deben mediar cuando menos 5 o 6 horas, lo que estábamos hablando antes. Y la mayoría de las personas que quieran hacer la prueba verán que 2 comidas al día dan mejor resultados que 3. Lo vuelve otra vez a recalcar, ¿vale? Dice, la causa y el remedio de la sensación de decaimiento. Los que pasen de 3 a 2 comidas al día, al comienzo experimentarán una sensación de languidez, especialmente a la hora en que acostumbraban ingerir su tercera comida. Pero si perseveran durante un corto tiempo, esa languidez desaparecerá. Y yo doy testimonio de mi caso. Al principio no dormía, o sea, cenaba con retraso.
¿vale? No desayunaba, cenaba con retraso, Claro, ¿vale? es una cuestión de hábitos y todos los hábitos requieren un tiempo para que lo incorporemos, ¿no? O sea, si no estamos acostumbrados, nuestro cuerpo se tiene que acostumbrar, eso es así. Hay otro principio que ha mantenido también el naturismo durante muchísimo tiempo, más de 100 años, que decía que deberíamos desayunar como reyes, comer como príncipes y cenar como mendigos. ¿Vale? Básicamente estaban aplicando de nuevo el principio que estamos leyendo de Elena White. ¿Vale? Vamos con el último y por supuesto invitamos a los oyentes a que si quieren investigar más, vayan sobre todo al Consejo sobre el Régimen Alimenticio, el libro este de Elena White, que está escrito, en fin, la mayoría de las citas de ciento y pico de años, ¿vale? Y que desde luego no cabe la menor duda de que estaba inspirada por Dios, ¿vale? Y que aprendan. Y luego aparte, bueno, pues los que ya hay en las redes sociales y demás, ¿no? Cuando nos retiramos a descansar, el estómago ya debería haber realizado todo su trabajo, porque él también necesita tener descanso como cualquier otra parte del cuerpo. El trabajo de digestión no debería efectuarse durante ningún lapso de las horas de sueño. Después que el estómago recargado ha realizado su tarea, queda exhausto, lo que provoca una sensación de languidez. Muchos se engañan en esto pensando que es falta de comida la que produce esa sensación e ingieren más alimento, sin permitir que el estómago descanse. Y con esto la languidez desaparece momentáneamente. Y cuanto más se complace el apetito, tanto más insiste en ser gratificado. Esta sensación de languidez, por lo general, es el resultado del consumo de carne y de comer frecuentemente en demasía. El estómago se fatiga porque se lo mantiene trabajando en forma constante para despachar un alimento que no es muy saludable. Los órganos digestivos se debilitan porque no tienen reposo y esto hace que se experimente una sensación de decaimiento y un deseo de comer con frecuencia. El remedio para tales personas consiste en que coman con menor frecuencia y en menos abundancia, que se conformen con alimentos sencillos y que coman 2 veces, a lo más 3 veces al día. El estómago debe tener periodos regulares de trabajo y descanso. Por esto el comer irregularmente y entre las horas de comida constituye una violación muy perniciosa de las leyes de la salud. El estómago puede recobrar su salud gradualmente si se practican hábitos regulares y si se ingiere alimento apropiado. Claro, claro. O sea que nosotros, con nuestros hábitos de comer comida que no es nutritiva y comer en demasía, porque justamente lo que genera comer comida no nutritiva es que nunca hay saciedad, ¿sí? Es como los snacks que nos venden que no tienen ningún nutriente y parece que no podemos dejar de comer papas o esos, ¿cómo es que se llaman? Esos chisitos y cosas así procesadas. Entonces comemos en demasía porque no hay nutrientes y eso recarga nuestro organismo que nunca descansa, ¿no? O sea que la solución a muchos de los problemas que mucha gente está sufriendo, que mucha gente está pasando, es el comer de más. Es el comer de más, incluso comida no nutritiva. Esto es así, José Luis. Totalmente, Manuel, totalmente. O sea, desgraciadamente, eh, en nuestros países, bueno, aparte de la causa de muerte, pero en términos de salud pública, el mayor problema es la obesidad. Claro. Y ya no, si nos vamos a determinados países como Estados Unidos, Alemania, en fin, en algunos estados más que otros, pero ese es el problema. Tenemos un problema de obesidad debido básicamente por 2 cosas que tú acabas de mencionar también. Una es por la falta de ingesta de nutrientes, que entonces el organismo los necesita y está pidiendo comida continuamente, ¿vale? Tal vez en ese deseo desesperado de obtener esos nutrientes, que no recibe y sigue queriendo más. Y lo único que hace es embotarlo, engordar
artificialmente, hacerle perder energía y reducir su capacidad de reaccionar también ante la enfermedad, ¿no? Porque es algo que lo estás castigando continuamente. Necesita, como hemos leído, descanso, necesita recuperarse, ¿vale? Vuelvo al ejemplo de los animales. Además, que pruebe la gente. O sea, nosotros llevamos ya unos cuantos años con animales de compañía, con perro concretamente, y normalmente se le da solamente una comida. Cuando el perro está acostumbrado, tú le pones comida y no va a comer. Se fija, se va a la hora que tiene que comer. O sea, no porque tenga más comida se pone, en fin, se da un atracón. No, o sea, deberíamos aprender de los animales, ¿vale? Son, en este caso, una buena referencia, ¿no? Y que me perdone alguien si se siente ofendido, no es ni muchísimo menos mi intención, ¿no? Pero de la misma manera que cuando ellos están enfermos, lo primero que hacen es dejar de comer, ayunan precisamente para que se produzca este proceso. Ellos, por supuesto, ni nosotros, seguramente no lo sabíamos, consciente o inconscientemente, para que se produzca este proceso de autofagia y que sea el propio organismo con su sistema inmunológico el que se dedique a eliminar esos patógenos, esos agentes externos, esas células viejas, esas células enfermas, ¿verdad?, que necesitan ser restituidas. O sea que vamos a hacer una pequeña conclusión. Para todos aquellos que están mirando, sepan que el PDF que estuve mostrando algunas de las citas, lo vamos a dejar en la descripción para que ustedes lo puedan descargar, ¿sí? Con las citas de Elena G. de Guay y con los comentarios que hizo José Luis. Pero para hacer una pequeña conclusión, podríamos decir entonces que muchas de los malestares, muchos de los problemas físicos, problemas mentales también a veces, problemas espirituales, se deben a nuestra intemperancia, a no dejarle descanso al organismo para que se recupere. Y seguramente muchas de estas dolencias se solucionarían si solamente le diéramos descanso al cuerpo, ya sea ayunando. Yo he conocido gente que ayunaba una vez por semana, o otras personas que por ahí hacían esto de solamente comer 2 comidas, lo que hace que haya prácticamente un ayuno diario, ¿sí? Porque cada día hay suficiente cantidad de horas de descanso del organismo. Pero no solamente tendríamos un beneficio físico, un beneficio en cuanto a nuestra salud física, sino que también esto traería un beneficio espiritual. Comentanos un poquito ahora en estos últimos minutos, José Luis, sobre tu experiencia, que lo has comentado un poquito, pero ¿qué ha sido tu experiencia en cuanto a lo físico, mental y espiritual en las veces que has hecho ayunos prolongados? Que obviamente que hacemos nuevamente la aclaración. Este video no tiene la intención de ser una prescripción médica para nadie. Cada uno tiene que consultar a su médico sobre la manera en que tiene que llevar su alimentación, su medicación, etcétera, etcétera. Pero en líneas generales es innegable de que el ayuno trae beneficio. Comentanos un poco cuál fue tu experiencia con respecto a eso y los beneficios espirituales también que has visto sobre el ayuno. Mira, yo hace 40 años que pasé a un ayuno intermitente. Hago 2 comidas al día. Alguna vez, si tengo algún compromiso de trabajo, de social o alguna cosa y tengo que cenar, la verdad es que me fastidia porque no ceno a gusto, me fastidia el día siguiente el desayuno y ya me interrumpe, digamos, el ciclo normal, ¿verdad? Pero fíjate, llevo 40 años haciendo ayuno intermitente, ya digo, con raras excepciones de romperlo. Durante 30 años, el sábado me saltaba, o sea, yo desayuno y como, y no ceno. Entonces, yo me saltaba el desayuno, perdón, del sábado, y entonces cuando llegaba el sábado a mediodía, había estado 24 horas en ayuno completo. Eso lo estuve haciendo durante 30 años. ¿Vale? He hecho ayunos de 3 días varias veces, de una semana más,
de 15 días más y he llegado a hacer 2 ayunos de 28 días, de 4 semanas completas, bebiendo única y exclusivamente agua, ¿vale? Y si sirve de algo, yo tengo que decir que nunca en mi vida he experimentado ni tal bienestar físico, ni mental, ni emocional y sobre todo espiritual, ¿vale? Yo recuerdo, voy a poner un ejemplo que el otro día se lo comentaba a un amigo. Recuerdo en mi primer ayuno, a las 2 semanas de ayuno, cogí el coche a las 3 y pico de la mañana, 3 y cuarto, 3 y media, me fui a buscar al jefe de fábrica, nos fuimos a Barcelona, conducía yo a 360 kilómetros, llegamos a Barcelona a una feria que se llama alimentaria, estuvimos todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, caminando por la feria, arriba y abajo, arriba y abajo. Cuando terminó la feria, cogí el coche, volví de nuevo a casa, ¿vale? O sea, ese día estuve, pues, no he contado las horas, ¿no? Pero vamos, un montón de horas, 18 horas sin parar de actividad física de alta intensidad. No tuve ningún momento de desfallecimiento, eso sí, estuve bebiendo agua continuamente, ¿verdad? Eso ya lo he dicho al principio, que se tiene que hacer, eso es preceptivo, ¿vale? Claro. Y luego, por supuesto, eh, tienes que conocer, yo había leído muchos libros sobre el tema, me había informado y bueno, y además este ayuno intermitente durante tantos años también me ayudaba porque para mí, por ejemplo, estar un día sin comer, o sea, es como para otro hacer 3 comidas al día. O sea, Claro. no me supone absolutamente ningún sacrificio ni ningún esfuerzo. O sea, yo me puedo saltar, o sea, 24 horas al día y más puedo estar sin comer absolutamente sin ningún problema, porque mi organismo está ya acostumbrado a entrar en ese ciclo, en ese estado de autofagia, ¿no? Entonces, respondiendo, creo que he respondido ya tu pregunta, ¿no? Pero, claro, es que hay muchos más beneficios, porque, por ejemplo, la digestión toma muchísima energía, necesita una buena parte de la circulación sanguínea para todo ese proceso digestivo que va desde la masticación, ensalivación, ácidos gástricos, todo el proceso intestino, de absorción de los nutrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno ayuna, cuando uno ayuna, eh, prácticamente ese ciclo se para. Entonces, el riego sanguíneo en el cerebro es mucho mayor, ¿vale? Y es lo que les pone, entre comillas, a los de Silicon Valley cuando decía antes que aumentan las capacidades cognitivas. No Exacto. solo, no solo porque las cetonas significan un alimento también para el cerebro y que el cerebro, según he leído en algunos autores, el 80% es grasa y la grasa es lo que más, digamos, le satisface en este caso o le hace, digamos, funcionar, ¿no? Sino que el cerebro, que es el órgano que no para nunca las 24 horas del día de funcionar, cuando el riego sanguíneo baja o se paraliza, digamos, en las funciones digestivas, automáticamente se incrementa en el cerebro. Y eso hace que las capacidades cognitivas, el rendimiento intelectual, la creatividad, o sea, uno esté en un estado casi que de euforia, Claro, casi que de claro. euforia. De ahí las famosas cenas de negocios, ¿no? Cuando alguien quiere hacer negocio invita y paga la comida de todos, pero él no come, ¿no? Para después hacer negocios con más claridad. Tenemos el ejemplo de Cristo. Bueno, primeramente te agradezco, José Luis, por el testimonio. Te agradezco por traernos esta información de una manera muy didáctica, muy clara, muy sencilla, que quizá ya sea por lo que vos mencionabas al principio, no por hacerse ver o simplemente por ocultar información, muchas veces no se dice.
y Elena G. White ya lo decía en aquel tiempo, ¿no? Pero tenemos el gran ejemplo de Jesucristo, que está en Lucas capítulo 4, ¿no? De cómo él ayunó, más allá de la cantidad de días, porque tenía una cuestión profética, ¿no? Los 40 días en el desierto, pero más allá de la cantidad de días, evidentemente él, para enfrentar la tentación de Satanás, él estuvo en ayuno, él estuvo incrementando sus capacidades cognitivas, su capacidad espiritual para no ser tentado o para no caer en la tentación, digamos, del enemigo. Y cuánto más el pueblo de Dios en estos últimos días, de tremendo peligro, de tremendas tentaciones, de tremendas pruebas que va a pasar el pueblo de Dios, tiene que acostumbrarse a que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Es decir, a acostumbrarnos a entender y a pensar, como pasó con Moisés, que Moisés incluso estuvo 40 días sin comer y sin beber, ¿no? Pero que demostraron ellos en su vida, no para que hagamos exactamente lo mismo, porque evidentemente hay una cuestión milagrosa allí, pero demostraron que la vida del hombre no depende tanto de las cuestiones materiales, sino de la conexión con el dador de la vida, ¿no? Que en este caso es Dios. Entonces, si alguno después de ver este video decide hacer un pequeño ayuno, ¿sí? O de comer menos comida durante el día, hacer 2 comidas, o hacer quizá un día de ayuno por semana, o alguna de estas cosas, hágalo por la fe en el Señor Jesucristo, que es el dador de la vida, que Él le va a dar la victoria sobre la enfermedad, la victoria sobre muchas cuestiones que aquejan nuestra vida y que no nos permiten seguir adelante, y sobre todo nos va a dar la lucidez espiritual y mental para estar en comunión con Él. ¿Alguna cosa que agregar, José Luis? ¿O hasta acá estamos bien? No, estamos bien. Habrían algunas cosas anecdóticas. Por ejemplo, hoy es el Eid Mubarak, que es el final del Ramadán, ¿verdad? No voy a hacer comentarios por respeto. Comentanos desde dónde nos estás hablando ahora. Ahora estoy hablando desde Dar es Salaam, desde Tanzania. Okay. Tanzania. Y aquí el 50% de la población es musulmana. O sea que todo el mundo está de ayuno ahora allá. No, acaban de terminar, ahora están de fiesta. Pero te voy a comentar algunas anécdotas. Ya digo, no voy a ser respetuoso con todos ellos. Y es que ellos realmente no hacen... para ellos hacen ayuno y están durante todo el día de salida de sol a puesta de sol, que no comen ni beben, lo cual sí que te digo que eso es una auténtica barbaridad. Ellos te dirán que no, pero eso de no beber, y más en esta climatología donde pasamos todo el año a más de 30 grados de temperatura, pues imagínate lo que significa pasar el día sin beber, ¿no? Pero fíjate, es curioso porque ellos lo que hacen, cambian el horario de las comidas. No comen durante el día de salida de sol a puesta de sol, pero hacen las 3 comidas de puesta de sol a salida de sol durante la noche. Y de hecho, salvo alguna muy, muy rara excepción, todos mis conocidos musulmanes en Ramadán engordan, ¿vale? O sea, esa es la y tal. Lo curioso es que hace 2 semanas estuve o sea, me pidieron, había un litigio y me pidieron que si podía asistir, intervenir y tal, ¿no? Y entonces, asistí y espero no aburrir a tus No, claro que no. Claro que no. Porque son anécdotas simpáticas de la vida, ¿no? Y entonces, aquí es precisamente por esa climatología, es de educación. Cuando alguien viene, pues le ofreces una botella de agua, ¿vale? Y le ofrecimos agua y entonces la rechazó y dijo, estoy de ayuno. Y casualmente yo estaba de ayuno y llevaba casi una semana, pero de ayuno total, sin comer absolutamente nada. Y me quedé mirándolo y le dije, pero bueno, será, porque estaban en Cuaresma. Y entonces dije, bueno, será ayuno de Cuaresma. Y yo en España eso lo entiendo, que son los viernes que no se come carne. Claro, claro. ¿Vale? Y entonces me dijo, no, estoy de ayuno.
Y luego me enteré que efectivamente aquí hay muchas denominaciones cristianas que cuando llega la cuaresma hacen lo mismo que los musulmanes. Durante el día ayunan, no beben ni comen y luego por la noche pues el ciclo normal, ¿no? Hemos estado hablando no tiene nada que ver con esto. Exacto. Merecen todos mis respetos, pero desde un punto de vista de salud, lo que hemos estado presentando es lo correcto. Claro, no cambia nada, invierte solamente los horarios. Justamente las horas del sueño son las horas más llevaderas del ayuno, porque uno duerme y no se percata de ese tiempo de ayuno y se podría aprovechar muchísimo más, ¿no? Así que bueno, José Luis, muchas gracias por habernos acompañado en esta presentación. Yo sé que los oyentes siempre la disfrutan, siempre dejan sus comentarios positivos cada vez que estás acompañándonos. Así que muy agradecido también a todos aquellos que nos acompañaron hasta el final de este video. Ya saben, dejen acá abajo todos sus comentarios, le vamos a dejar el PDF para que lo puedan descargar. Dejen sus comentarios, suscríbanse a este canal y compartan este video con sus amigos, con personas que piensen ustedes que le puede llegar a servir esta cuestión del ayuno. Y bueno, Dios mediante nos estaremos viendo en un próximo video. Gracias, José Luis. Un fuerte abrazo, Manuel. Bendiciones para todos.